Hola, quinto año. Bueno, vamos a empezar a tratar en esta clase 2 el primer tema de geografía de quinto año, que se relaciona con una presentación del territorio argentino, específicamente a cuestiones que tienen que ver con los atributos territoriales, forma, tamaño, posición, y que a la vez nos permite hacer un primer planteo de problemáticas a la par que repasamos contenidos previos que se pudieron haber visto en años anteriores. Para comenzar, vamos a compartir pantalla. Bueno, como dice el título de la clase, 3 conceptos son los que guían el análisis que les propongo a ustedes en esta oportunidad. Hablar de soberanía, tomar noción de la inmensidad del territorio y valorar desde distintos aspectos las riquezas que implica geográficamente el lugar de nuestro país en el mundo. Como punto de partida, tenemos que pensar a la Argentina como país bicontinental, algo que a partir de la ley 26.651 llevó a que en las escuelas, así como en toda bibliografía que utilice mapas de la República Argentina, fuera obligatorio incorporar el mapa bicontinental del territorio. Si ustedes tienen presente o tienen por allí a mano para observar el mapa que tradicionalmente usamos en la escuela, está hecho con una proyección y una escala que le da mayor representación a la parte continental americana del territorio, quedando el centro del mapa en la llanura pampeana. Mientras que el mar argentino, las islas del Atlántico Sur y el sector antártico, en ese mapa tradicional, quedan reducidos a una esquinita del mapa donde están representados a escala con las coordenadas en las cuales se encuentran ubicados en la realidad. Pero ese mapa tradicional no respeta las proporciones de tamaño del territorio y de distancia real entre la parte continental, la parte antártica y el sector marítimo que las une. El mapa bicontinental lo que permite es tener una representación a escala del territorio de manera tal que se advierte la proporción real de la superficie, particularmente del sector antártico, y si uno cruza coordenadas y mira dónde está el centro del mapa, es la plataforma submarina, el mar argentino, específicamente las Islas Malvinas. Este mapa está hablando de un concepto geopolítico y de un concepto de valoración de la soberanía mirando hacia el mar. En el link que les dejo aquí y que va a estar colgado aparte para que ustedes puedan hacer clic y visualizar, se van a encontrar con una explicación en torno a esto que les estoy diciendo y con algunos detalles más. Es un video del Instituto Geográfico Nacional, que es el organismo oficial que elabora y supervisa toda la cartografía de nuestro país. Y allí se explican estas prioridades que tiene en cuenta esta representación y que tienen que ser nuestra guía al analizar problemáticas y características del territorio. Este inicio lo que implica es revisar el concepto de Estado y el ejercicio de soberanía. ¿Qué significa hablar de soberanía territorial? Un Estado nacional es tal, como se indica en la primera de las definiciones, cuando logra la amalgama, es decir, la reunión de todos los elementos que lo constituyen. Todos. No hay Estado si falta alguno de estos elementos. Esos elementos
no se dan siempre, a lo largo del proceso histórico en el que se construye esa maduración, como dice la definición, en la que se construye el Estado, no se dan necesariamente en todos los países en el mismo orden. Y lo que en realidad sucede es que sostener en el tiempo y con estabilidad todos esos componentes es casi una utopía, un ideal teórico. En la vida y la historia de los estados, justamente lo que ocurre es que esos elementos van cambiando y esa configuración, por supuesto que también. El Estado no es una entidad que se funda en determinado momento de la historia por una imposición o por cualquier otra vía de fuerza, y así como se lo crea en determinado momento, permanece en el tiempo inalterable. No, la propia vida de las sociedades motiva cambios en los demás componentes. Cuando decimos elementos componentes, nos estamos refiriendo a el territorio, el pueblo, una nación, un grupo humano que lo deseable es que comparta mayoritariamente una identidad cultural, cosa que ya de por sí es poco probable, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tanta diversidad, tanto de pueblos nativos como de descendientes de inmigrantes de distinta procedencia a lo largo de nuestra historia. Es muy difícil que se dé esa identidad cultural mayoritaria, pero la cultura es el concepto que guía la noción de nación. Y también que ese pueblo está bajo unas mismas leyes, bajo un mismo orden jurídico, una constitución, todos los instrumentos que ese Estado tenga para su organización político-administrativa dependiendo de su forma de gobierno. El gobierno es el conjunto de personas e instituciones que tiene a su cargo la administración del Estado y de todos sus componentes. La finalidad se está refiriendo a un objetivo que es el que inspira esta organización. Aquí ustedes solos podrán comprobar lo que les dije hace un momento, de que el Estado es una organización que está en permanente cambio, es una entidad viva, producto de que estos elementos no son inalterables en el tiempo. Y esa construcción no se da sin conflictos. El Estado, cuando logra esta amalgama, logra reconocimiento por parte de los otros Estados-nación, y por lo tanto lo que le están reconociendo es el ejercicio de soberanía en esa porción de la superficie terrestre. Soberanía es el poder de autoridad y de propiedad que tiene un Estado en ese territorio cuando logra ese reconocimiento. Es lo que dice la última definición. El territorio puede representarse de manera integral, a través de lo que llamamos cono de soberanía. En ese cono vemos la porción del territorio vista de perfil, desde el espacio aéreo y cósmico hasta el espacio en la parte interna de la Tierra. Comprende, por lo tanto, aquí les dejo estos puntos de síntesis, la parte de la superficie emergida donde se ejerce soberanía, también las superficies de las aguas que le correspondan si es que tiene salida al mar, las islas que emergen del fondo de los océanos y el fondo de los océanos subyacente a esas aguas. Todo con unos límites que vamos a analizar más adelante. La porción de espacio aéreo y cósmico, que acá vemos en el esquema, de la superficie hacia el infinito, son unos límites, por supuesto, más difusos, pero que también están regulados por normativa internacional. Y además, siguiendo la línea del radio terrestre, el cono de soberanía se completa con la parte interna de la Tierra. La Argentina, las primeras apreciaciones que merece al observar su territorio en forma integral, es un estado fuera de dimensión, inmenso, muy grande. Lo que yo les invito a pensar en esta clase son los beneficios que tienen estos atributos y
los problemas y los desafíos que implica. Para recordar más datos y que ustedes tomen nota en sus carpetas, el perímetro del territorio, lo que llamaríamos el contorno, sumando todos los límites con los países que nos rodean, incluyendo además el litoral atlántico y, por supuesto, lo que suma el perímetro de la Antártida y las islas australes. Aquí está discriminado por países y también la frontera sobre el Río de la Plata. El límite, mejor dicho. La frontera es un área de intercambio y no un límite medido en estas unidades. Agregamos a esta observación la forma de nuestro territorio, además de ser inmenso y de abarcar una gran línea de contacto con otros países. La forma del territorio es alargada en latitud, o sea, más largo de norte a sur que de este a oeste. Podemos llamar a esa forma apendicular. Un apéndice es una prolongación que sobresale de un cuerpo mayor. Bueno, la Argentina en el extremo sur sería, en el cono sur, un apéndice de Sudamérica. Esto implica, además de que, bueno, también es comparable geométricamente con un triángulo rectángulo, que es un territorio más ancho en la parte que no tiene salida al mar, en el extremo norte, se va haciendo más fino y más peninsular hacia el sur y muy rodeado e influido por los océanos que lo rodean. Allí deja además el dato, lo que está escrito, lo que ven en la diapositiva, de que esto territorialmente llevó a la primacía de Buenos Aires. Todos estos datos, características, son para que ustedes vayan pensando y anotando en sus apuntes lo que ustedes consideran beneficios y problemas del territorio. Con respecto a las superficies en kilómetros cuadrados, los aproximadamente 3.800.000 kilómetros cuadrados que tiene la Argentina están repartidos entre la porción americana emergida o continental, que fue heredada en 1826 de la mayor parte de lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Otras partes, el Chaco Boreal es el Paraguay, el Alto Perú Bolivia, una parte era la Capitanía General de Chile, que era otra administración aparte del Virreinato, y es Chile. Luego se sumó la parte sur de Chile, que originalmente era el Virreinato del Río de la Plata. Uruguay es lo que era la banda oriental, y la mayor parte del territorio del Virreinato fue heredado por lo que finalmente fue Estado argentino. Luego viene la porción oceánica, fondos marinos y las islas que están dentro de ese marco. La mayor parte de esas islas están bajo usurpación del Reino Unido, incluidas las que en el último sector aparecen dentro del sector antártico. Tanto la parte oceánica como la antártica van a tener su clase particular en quinto. Vamos a analizar problemáticas vinculadas con la soberanía y con el uso de los recursos naturales, la dinámica ecológica de estos ambientes, muy relacionadas con la valoración geopolítica que merecen. En el caso del sector antártico, es sumamente importante que la Argentina sea, dentro del sector que tiene reconocido, el país que tiene la presencia más antigua, desde 1904. A partir de 1959, el Tratado Antártico prohíbe toda actividad que no sea de fines pacíficos o científicos. Es lo único que se puede hacer en las bases instaladas allí por diversos países, entre ellos el nuestro,
que es, como dije, el que tiene la presencia activa más antigua dentro del territorio antártico. El sector que la Argentina tiene reconocido como propio, ya lo van a ver con sus límites en el mapa, a su vez se superpone con la pretensión chilena y del Reino Unido. Es la Argentina la que tiene el fundamento histórico más sólido de los tres estados. Pero de momento esto se limita al principio de no desarrollar allí ninguna actividad ni de uso de recursos naturales, ni con armamento, ni ninguna otra presencia que no sea pacífica y científica. Tanto en el cuadro anterior como en estos gráficos, lo que se puede apreciar es que hay una diferencia entre el concepto de fondo oceánico y de áreas o masas oceánicas. Cuando hablamos de fondo oceánico estamos hablando de lo que está debajo de las aguas del mar, el fondo, la plataforma. El mar epicontinental, el que está sobre la plataforma, si medimos esa superficie considerando el límite de 200 millas marinas hasta el cual la Argentina tiene el ejercicio exclusivo de sus derechos, hay una diferencia de superficies entre las aguas y los fondos. El de las aguas es menor. Y de ahí viene un punto de conflicto que es todo un desafío para el patrullaje de las aguas de nuestro mar. Y el vínculo que eso supone con otros estados que en una parte de esas aguas pueden navegar y pueden hacer uso de unos recursos porque hay una parte de esas aguas que son internacionales al exceder este límite. Esta cuestión, vinculada también con la soberanía en las Islas Malvinas y en otras islas del Atlántico Sur, vamos a analizarla en detalle. En principio, por ahora, la propuesta para esta clase es que miren el video que les dejo aquí de la serie Nuestro Mapa, tomen nota de todas las explicaciones que hay allí respecto a las características geológicas, biológicas y económicas del mar argentino, particularmente para recordar, si lo sabían, o tomar notas si lo desconocían, de cómo fue que se formó el fondo del mar argentino y cómo es que hace el lazo, la unión geológica entre el continente americano y el Antártico. En cuanto a las explicaciones de distancias e isobatas que influyen en la demarcación de los límites en el mar, por el momento tomen nota de esto en sus carpetas, pero va a tener su explicación en una clase particular. Precisamente aquí está el gráfico que vamos a analizar todos juntos respecto a la extensión de los límites en las aguas. Todo lo cual supone, como ya dije, más beneficios y problemas. Tenemos potestad sobre un extenso y rico mar, como pocos en el mundo, en parte derivado de una cuestión geográfica, de cómo son los relieves que le tocaron en suerte, entre comillas, a nuestro país, en su territorio. Tenemos un litoral con muchas llanuras y planicies que generan debajo de la línea de la costa una plataforma más sinuosa, extensa y menos pronunciada en pendiente. Eso hace que la extensión de soberanía en el mar sea mucho mayor comparativamente con otros países. Luego se demarcan los límites en las aguas y ahí vienen esas diferencias de superficie entre las aguas y el fondo de las que yo les hablaba antes. Cada uno de estos conceptos, que por ahora solo tienen que copiarlos, para que luego los analicemos en detalle, marcan en esas zonas
qué puede y qué no puede hacer el Estado ribereño y qué puede y qué no puede hacer otro Estado, un barco con bandera de otro país, si transita en estas aguas. Para sintetizar y agregar un cierre a esta cuestión de ver los atributos del territorio, hay que mirar la posición, es decir, dónde estamos en el mundo. Eso lo podemos hacer de forma absoluta diciendo dónde está hemisferio sur, sur del Ecuador, la totalidad del territorio. Es el hemisferio oceánico, predominan las aguas sobre las tierras, hablando de aguas, truenos, se viene la tormenta. Y en el hemisferio occidental, plenamente ubicado al oeste del meridiano de Greenwich. Y aquí algunas de las consecuencias de esta posición. La extensión latitudinal nos da variedad de climas, vegetación y suelos, una producción, sobre todo agropecuaria, muy importante, vinculada con los climas templados, donde se producen la materia prima de los alimentos que requieren cereales y oleaginosas, parte importante de nuestras exportaciones, una gran plataforma continental, como les referí anteriormente, una distancia significativa, al menos física, con los centros, con los países más poblados y los escenarios mundiales que son centros de decisión. Digo distancia física porque globalización mediante, especialmente en el escenario de la pandemia y la pospandemia, estas condiciones se van a definir de otra manera, probablemente, a favor y en contra. De hecho, podemos pensar aspectos positivos y negativos de estar más alejados de los grandes centros de decisión y centros económicos del mundo. Si ustedes recuerdan el mapa de países centrales, periféricos y semiperiféricos que vimos en cuarto año, los grandes centros de decisión de la tríada, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y otras potencias del este y sudeste de Asia están todos en el hemisferio norte. Eso implica una concentración territorial a escala planetaria, que en algunas cosas a nuestro país le dificultan los intercambios comerciales. Si pensamos la posición relativa, es decir, respecto a otras zonas cercanas en su área inmediata de influencia, la Argentina limita con 5 países, lo cual propicia el intercambio cultural y económico, lo cual no significa, y más en estos tiempos, que eso es algo que necesariamente se da con tanta facilidad por el simple hecho de tener tantos vecinos. A veces inclusive hasta genera complicaciones. La posición latitudinal, también de manera relativa, es una ventaja comparativa respecto a los otros países de Latinoamérica que están en latitudes más áridas o más cálidas. Entonces la producción agropecuaria de climas templados para esos países es mucho más dificultosa y limitada que para la Argentina. Tenemos una posición estratégica en las grandes rutas de comunicación que dependen de la salida al Atlántico y la comunicación interoceánica, el aislamiento de las potencias respecto del hemisferio norte a las que me refería antes, y en cuanto al turismo, toda una industria en el mundo y en particular para nuestro país que por sus paisajes para cualquier turista a escala internacional es como visitar todos los países dentro de un solo país. En otros aspectos implica una desventaja para la Argentina porque los costos de traslado, de fletes, vuelos, son mucho más elevados que en la movilidad país a país cuando la distancia es más corta dentro del hemisferio norte. De todos modos, es una actividad que es fuente de divisas para la Argentina muy importante y que especialmente en el escenario actual y de la pospandemia va a requerir especial atención junto con la reactivación industrial. Nobleza obliga,
gran parte de las publicaciones que vieron son tomadas de esta publicación de la Cátedra de Geografía Argentina de la Universidad Nacional del Nordeste, que a su vez se sustenta en estas fuentes bibliográficas que les dejo citadas para que sepan de dónde está extraída la información y las tengan en cuenta para futuras consultas por otros temas o por este mismo tema. Llegando al final, les dejo la guía de estudio. Como hablamos al principio, en la organización del trabajo de esta materia, las actividades que yo les incluyo aquí al final de la clase son especialmente de autoevaluación. A medida que ustedes escuchan la clase, esta y las que vendrán, tienen que tomar nota en sus carpetas, copiar todo lo que aquí se explica. Si hay cuadros, esquemas, textos que ustedes además quieren imprimírselos y tenerlos en su carpeta, pueden hacerlo, o copiar, o lo que ustedes gusten, así como agregarle a lo que copian de la clase todas las otras anotaciones y acotaciones que ustedes quieran hacer para luego compartirlas conmigo y con los compañeros. Estas actividades se resuelven en la carpeta, como dije, y como dice aquí, son de autoevaluación para que ustedes examinen si comprenden los conceptos, los que explico yo y los que están en los videos incluidos en la clase. La realización de estas actividades y la participación de ustedes, tanto en los intercambios vía Classroom como cuando asisten a su comisión presencial, son considerados por mí en la evaluación de concepto de ustedes a lo largo del proceso. Toda consulta que a ustedes les surja a partir de hacer las actividades y de escuchar la clase, anótenlas, resáltenlas en su carpeta y si quieren, también las pueden escribir en Classroom para que yo las vaya leyendo y los vaya ayudando. En clase, por supuesto, ampliaremos las explicaciones que sea necesario o aquellas que surjan de las preguntas y conclusiones a las que llegaron ustedes. Los alumnos que semana por medio no asisten a la escuela o en caso de que no asistan por alguna otra razón, tienen acá los elementos de trabajo y ese mismo intercambio, esas mismas consultas las hacemos por los medios virtuales que tienen ustedes a su disposición. Bueno, los dejo trabajando y quedo atenta a lo que ustedes necesiten para tener más explicaciones acerca de este tema y a medida que ustedes lo resuelvan iremos evaluando los resultados de las actividades. En la publicación les dejo fechas que por el momento son para que ustedes se organicen con los tiempos, sabiendo cuándo tienen que tener esto hecho para que podamos darle continuidad en nuestras clases. Cualquier duda, no duden en escribirme al pie de esta publicación. Personalmente me pueden consultar, pero si van preguntando por acá o por otro medio, hacemos más ágil el trabajo.